Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Por acá habla Luciana Pérez con la columna quincenal del Grupo de Estudios e Investigación en Recreación sobre Experiencias Latinoamericanas, con la sublínea de Recreación Ambiental, Campamento y Vida en la Naturaleza. Hoy tenemos la dicha de contar con dos entrevistadas de lujo, dentro de las cuales una está acá en vivo. Y bueno, le damos la bienvenida a que está a través de línea telefónica a Sabina de la Janti. Tiene más de 10 años en experiencia de circo, con énfasis en circo social y callejero, una actividad que también llevó adelante viajando por América Latina. Es artista independiente con formación en recreación y desde el 2012 comenzó a trabajar con los campamentos educativos aplicando la pedagogía de la expresión. Bienvenida, Sabina. Hola, muchas gracias. Un gusto tenerte acá con nosotras. Y acá en vivo tenemos a vecina de Punta del Diablo, Daniela Villamonte, licenciada en Educación Física, vinculada a proyectos socioculturales recreativos desde la niñez, con amplia formación internacional en artes circenses. Formó parte de proyectos sociales de inserción universitaria como tallerista, sobre todo con el proyecto Circo de Acá en Maldonado. Tiene más de 12 años vinculada a las artes circenses, tanto en la docencia como artista. Hay más de 10 años en proyectos de campamentos educativos, varios de los cuales se llevaron adelante con la pedagogía de la expresión, y ahora se encuentra acá en Punta del Diablo con el proyecto Flish. Bienvenida, Dani, acá en vivo en el estudio. Hola, muchas gracias. Bueno, acá con estas dos invitadas de lujo vamos entonces a que nos cuenten un poco de qué se tratan los campamentos educativos, que yo quiero decir que viniendo de Venezuela, para mí fue revolucionario encontrarme con que había desde en nivel de educación pública campamentos ya organizados para todos los niños y niñas, así que realmente es una experiencia bien pionera acá en América del Sur, y me gustaría si nos pueden contar un poquito sobre esa experiencia. ¿Quién quiere hablar primero? Bien, ¿puedo empezar, capaz? Dale, buenísimo. Bueno, para contextualizar un poco a los que no saben y son de otros países, en el 2008 se implementa en el programa de educación inicial y primaria, se implementa el nuevo programa, y dentro de ese programa aparecen las actividades circenses, entre otras cosas, y aparecen los campamentos educativos. En 2009 comienzan los campamentos educativos, se llaman a concesión a diferentes empresas de recreación en todo el país, y por concurso se destinan, dependiendo del puntaje, la cantidad de acampantes por empresa, por sede. Los campamentos comenzaron en 2009, pasando por campamentos durante el año 2009, 8.532 acampantes y 1.002 docentes. Y aquí los datos que tengo, que son del 2010 al 2017, los campamentos culminaron en 2019, con la experiencia esta del COVID, que si bien se presentaron protocolos para poder seguir trabajando, no fueron aceptados, y ya venían haciendo recortes, por lo cual ya estábamos con menos acampantes, cada vez menos, y menos campamentos. Y bueno, en 2017 pasaron 16.993 niños, niñas, niñes y adolescentes de todo el país, y 1.824 docentes. Y bueno, después hay un total de 18.883 acampantes. Un montón. El total de todo del en general, en todo, cumpliendo a nivel nacional, estoy hablando. Sí, muchísimo. Muchísimo. Para que vean la importancia del proyecto, ¿verdad? Esto a nivel general. Bueno, nada más. Buenísimo. No sé si Sabina quiere agregar algo al respecto. No. Bueno, buenísimo. Casi 20.000 niñas, jóvenes, en 10 años de experiencia. Tomando en cuenta la población total de Uruguay, es muchísimo. Realmente es una experiencia bien importante. Y una pena realmente que bueno, se comprende que por todo el tema de los protocolos pueda haber modificaciones, pero una pena que el recorte y la suspensión, ¿no?
Y bueno, nada, y nos quieren contar un poco cómo fue que, no sé si, cómo fue que ustedes llegaron a ese proyecto de los campamentos, o si quieren contar más bien cómo es un campamento, cómo tiene que ver con la propuesta de recreación y vida naturaleza. Creo que en esta columna se confluyen tanto la FLALU como el HEI, porque también ustedes aplicaron la pedagogía de la expresión en esos campamentos. ¿Sabi? Sí. Bueno, nuestra experiencia en campamentos Pioganchos tenía el perfil de la ludopedagogía de la expresión, y además el eje también era el arte y mucho circo. Empezamos a sumarnos cada vez más personas circenses al equipo, y bueno, el campamento era una experiencia hermosa. Estoy muy movilizada porque estuve mucho recordando estos días las experiencias, y bueno, desde que venían niñas, niños de todos los puntos del país, pasaban por la experiencia muchas veces de conocer el mar, por ejemplo, incluso maestras, directoras, personas grandes que no conocían el mar. Eso era como algo que siempre nos marcaba en la experiencia. Y bueno, el contacto con la naturaleza, porque hacíamos muchas actividades al aire libre, hacíamos actividades libres de circo, hacíamos ludoteca, donde se pasaba por distintas actividades de expresión, de construcción, de teatro, de plástica, de, bueno, circo, siempre estaba el circo presente. Y animaciones pedagógicas también hacíamos, paseos por la ciudad, compartíamos las instancias de comida, que eso era también un momento muy importante, de cómo convivir a veces hasta casi 100 personas en un comedor y que alcance la comida para todos. Eso era una gran logística de parte del equipo de la cocina. Y a la noche hacíamos espectáculo de circo, fogón. Era una experiencia... Hablo en pasado porque más que suspendido es como que a mí me da la sensación de que fuimos exterminadas, casi como todo el sector artístico, y bueno, pensando mucho en la resistencia y en cómo volver, porque la verdad que es una experiencia que realmente trascendente a nivel educativo, social, emocional, y creo firmemente que hay que volver. Complementando un poco con lo que dice Sabina, bueno, contarles que venían niños de diferentes partes del país, de escuelas rurales, de lugares inaccesibles, donde no llegan, o sea, están aislados. Si llueve quizás, levanta un río y no pueden salir de la escuela. Y bueno, y se daba la magia de poder recibir gurises, por ejemplo, del barrio Borro, con la escuela rural, y ellos podían vivenciar la experiencia de compartir con gurises que tienen una realidad totalmente diferente. Súper enriquecedor, ¿verdad? Ya el hecho de poder salir de sus entornos, tanto para los gurises de contexto crítico, donde no conocen más que su barrio, porque no conocen ni el centro de Montevideo, quizás, y la misma realidad que pasa con estos gurises de las escuelas rurales, que no conocen ni el centro de su departamento. Entonces, poder salir, la experiencia de poder dejar sus hogares, sus padres, conocer gente nueva, que hay otras formas de vivir, que hay otros lugares, otras realidades. Eso es súper enriquecedor para un niño, para una niña. Totalmente. Y bueno, y poder compartir la experiencia de la convivencia con otras personas. También para el ámbito educativo, ¿no? Que convivir con sus maestras, con la cual ven 4 horas diarias, poder convivir 2 días y medio, ¿no? Dormir en una cabaña con otros amigos, amigas, y con la maestra, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Sí. Pero esas experiencias fortalecen un montón los vínculos entre maestra y alumno y alumna. Entonces, la importancia de esta experiencia para después transferirla al aula, para las maestras es alucinante, porque se generan otros vínculos Totalmente. más estrechos. Se llega a un nivel de intimidad también, ¿no? De un conocimiento que va más allá de los roles, sino desde un lugar mucho más humano también. Sí, para nosotros también, porque los niños a nosotros no nos conocían. Ellos llegaban y nosotros teníamos que ganarnos su confianza, gracias. Y el circo jugaba un rol muy importante en esto, la verdad.
El primer día hacíamos espectáculo de circo a la noche, que era como una gala de bienvenida. Y después de ver el espectáculo de circo, la verdad que los niños se transformaban en su forma de actuar para con nosotros. Me imagino. Sabina, ¿quieres agregar algo? Sí, no, en esto último que dijo Dani, como que se rompía mucho ese rol de les recreadores y les niñas, sino como que ya había otra cercanía y como otra inspiración también, como que yo creo que veían como, si podemos aprender esto, podemos hacer esto, y un estímulo gigante, y también siempre apostando a la expresión. Entonces yo creo que generábamos un entorno eso de confianza en el cual las niñas se animaban a comunicar y a expresar y a compartir desde un lugar eso mucho más humano y mucho más cercano, y llegábamos a cosas en 2 días y medio que a veces las maestras nos decían, hace un año que estoy con este grupo y hay cosas que me estoy enterando ahora, como que realmente se generaban cambios y habían impactos muy positivos, incluso en las niñas que por ahí tenían dificultades de aprendizaje o eran problemáticos en cuanto a la conducta. Muchas veces en el campamento eran las que más participaban, las que aprendían más rápido alguna habilidad circense, como encontraban su lugar y se daba realmente una integración increíble. La verdad que sí. Bueno, me imagino la nostalgia que deben sentir las dos aquí hablando Sí, del... la verdad que Y bueno, algo que es parte de nuestra vida, que de un momento para el otro sí, cese, digamos, 10 años, es un gran cambio. 10 años estuvieron las dos en ese proyecto, y además tocar la vida y tener vínculo con tantos niños y niñas, y además saber que esa experiencia seguramente fue una experiencia de un cambio y una transformación profunda para cada uno de esos niños y niñas también. Es eso, el hecho de poder salir de tu contexto, de saber que hay otras realidades, de conocer otras personas. Quería preguntar cómo era la integración, si la integración era de diferentes departamentos, si era por edades, cómo estaba diseñado este programa de campamentos. Bueno, la gran mayoría de los campamentos que vivenciamos eran de edad escolar, de 8 a 12, 13, porque hay gurises que están ahí con extra edad. Pero también tuvimos campamentos con UTU, chiquitines de hasta 20 y pico de años, y de contextos muy heavies, como por ejemplo La Teja, gurises que están siendo reinsertados en el sistema educativo, y que también vivimos experiencias difíciles, ¿no? De tipo, bueno, ahora vamos a jugar a esto, y se te paran adelante tremendos ranchos y te dicen, no, yo no voy a jugar a nada, déjame pasar. Bueno, pero esperamos un ratito y salimos todos juntos. No, déjame salir, no sé qué, vos quién sos. Y bueno, gurises que hasta han llegado a ir armados a los campamentos. Entonces, realidades súper heavy y altos desafíos también para nosotros, de poder, de ver cómo captar su atención y cómo poder llegarles de alguna manera. Así que nos ha tocado de todo. Y también en esto de la confianza que decía Sabina, que las niñas empiezan a generar confianza para contigo y te empiezan a contar cosas re zarpadas. Bueno, hay cosas que pasan en todos los contextos, ¿verdad? En algunos pasan más y en otros menos. Pero bueno, estamos haciendo una animación pedagógica y vos decís, ¿qué está haciendo? ¿Qué está actuando este niño? No, estoy vendiendo droga como mi papá, no sé qué. Y eso es la nada, porque después se han contado, tuvimos que hacer varias denuncias en varias oportunidades por casos de abuso infantil, violencia extrema, encierros, golpes, que vos te quedás frente a esa realidad y ¿qué haces, no? Porque las maestras tampoco se animaban muchas veces a denunciar porque eran golpeadas ellas también. Entonces, es una cosa difícil ahí de llevar. Sí, realmente es difícil y es doloroso además. Sí. Sí, es doloroso, y teníamos siempre como una mezcla de impotencia porque eran 2 días y medio y lo que podíamos hacer
si bien generamos grandes movimientos, grandes cambios en situaciones puntuales en las que fueron denuncias muy específicas y cuestiones de situaciones muy heavy, de violencia, de abuso y de explotación y sexual, infantil, nada, como esa mezcla de, bueno, esto sucedió, intervenimos de esta manera, generamos estos cambios, pero después hay un soltar que nada, yo me quedaba afectada de mucho tiempo por esas situaciones, me imagino que todos, porque aparte del equipo Pío Gancho éramos muy amigues, muy compas, muy colegas, nos hacíamos el aguante, mucha contención, pero sí, habían situaciones desbordantes. Igual a modo de anécdota les comento que hace un par de semanas me mandó un mensaje una gurisa que había pasado por el campamento, que había contado una experiencia que ella estaba viviendo de abuso y pudimos ahí intervenir. Y hace poquito, esto sucedió hace 3 años más o menos, me mandó un mensaje agradeciendo y que su vida realmente había cambiado después de ese campamento y de esa intervención. Y eso es como, ahí se llena el alma y todo cobra sentido, ¿no? Como si realmente esto generó este efecto y después de 3 años esa adolescente se acuerda y te manda un mensaje, es muy emocionante. Y sí, imagínate, te escuché y acá estoy llorando. Debe ser realmente, sí, tal cual. Y quería Sí. eso, preguntarles también que las implicaciones de estos encuentros después en el día a día, ¿qué pasaba después? ¿Ustedes sabían qué pasaba después con estas maestras que habían convivido, que habían llegado a conocer desde otro lugar a niños y niñas? ¿Qué pasaba después allí? ¿Tienen alguna manera de evolución de cómo esto cambió la práctica o la vida escolar de estos niños y niñas y su vínculo con la docente? Muchas veces las docentes se sentían muy interesadas con la propuesta y siguieron pidiendo instancias de formación y de intercambio para justamente aplicar la ludopedagogía en su educación, como que veían un nuevo horizonte que la sacaba de la estructura escolar que muchas veces es antieducativa, antipedagógica, y podían ver una nueva forma de vincularse, una nueva forma de abordar los conflictos, ya sea vinculares o pedagógicos, y pedían más formación, seguíamos en contacto. Y otras veces no, también de repente venían personas con una cabeza muy conservadora y que, digamos, algo que no les gustaba, que les incomodaba. Pero sí, siempre generó cambios y a veces en continuidad en el tiempo. No, también a raíz de esto que los docentes se quedaban con ganas de saber más sobre la propuesta educativa, realizamos desde el equipo varios campamentos de formación docente y con Raimundo Dinelo, que fueron instancias súper enriquecedoras, y a partir de allí también surgió la Escuela de Pedagogía de la Expresión, que, bueno, una de las escuelas públicas, a raíz de la experiencia de campamento con nosotros, decidieron empezar a implementar la pedagogía en la escuela, probar, arriesgarse a ir contra el sistema, porque la verdad que a veces cuando nos queremos salir viene la inspección y nos da un pisotón y nos dice, no, esto así no es, tenés que tener tremendos fundamentos para poder cambiar la forma de enseñar. Y bueno, y ya estuviste con la entrevista en la otra columna con la gente de la escuela y se han visto grandes resultados de la implementación de la pedagogía. Entonces, creemos que desde los campamentos hemos tenido una influencia súper grande, no solo en las niñas, sino en los cuerpos docentes, que también tenían la posibilidad de vivenciar las animaciones pedagógicas, porque los separábamos y al mismo tiempo que las niñas tenían la animación pedagógica, los docentes también. Ajá. Entonces, era su momento. Era entonces un campamento para niños y niñas y para por supuesto, para las maestras. Pero qué interesante, buenísimo. Y quería preguntarles también con respecto a cómo era el criterio de selección, las personas, los niños, niñas que iban, las maestras, iba grupo completo, cursos completos, si una misma escuela tenía como separados, iba cada curso a diferentes lugares, si tienen idea de eso, de cómo se hacía esa organización.
Era, Dale. era variado. Había, creo que lo decidía más la institución y de repente iba una clase entera o un todo sexto, por ejemplo, y a veces nos encontrábamos con la situación de que solamente iban las niñas que tenían buena nota o buena conducta o no se habían llevado cierta cantidad de exámenes en el caso del liceo, y eso era más que nada pasaba en los contextos más vulnerables. Y ahí nos generaba como un conflicto, como bueno, ¿por qué están dejando afuera de esta propuesta a las niñas que creemos que más es importante que atraviesen esta experiencia? Y a su vez la contradicción de que veíamos que era difícil igual sostener la propuesta y pensábamos, si hubieran venido las personas más conflictivas hubiera sido aún más difícil. Pero esto de la educación a través del mérito, del premio o castigo, a mí en lo personal me rechina y no estoy de acuerdo. Y eran algunos casos que sucedía eso, no siempre. No sé, ¿quieres agregar algo, Dani? Sí, no, que en realidad la selección de los alumnos va por parte de la institución o de los maestros, pero después es la oficina de campamentos quien destina qué escuela va, con qué otra escuela, cómo se encuentran, y que a veces te encontrás se ponía bravo a veces. Hasta guerra de cuchillos y tuvimos que sacar los cuchillos del comedor, un almuerzo. ¿Qué momento? Cosas que ahora te reís, pero que en el momento a veces pasas por situaciones tensas. No da risa, en ese momento no me las imagino a nadie riéndose. Después te reís. Y bueno, lo lindo es que también nosotros crecimos un montón humanamente, como equipo y como personas. Nos fuimos conociendo nosotros también en la convivencia y bueno, todas las noches hacíamos una reunión evaluando las individualidades que aparecían, que nos llamaban la atención. Aparte, como al ser un equipo bastante heterogéneo, podemos llegar de diferentes lugares y poder realizar diferentes actividades también según quiénes estábamos. Meditaciones llegamos a hacer en el Arboreto en Lucich, que es un parque público que hay ahí a unas cuadritas de una de las sedes donde trabajábamos. Y hacíamos adentro meditaciones con cuencos. Imagínense niños que nunca habían experimentado nada, poder lograr esa sensación y que te digan sentí paz, sentí liviandad, vi luces, no sé, cosas zarpadas. Entonces seguramente marquitas dejamos por ahí, por el camino, y ojalá podamos seguir con este proyecto alucinante. Por favor. ¿Tienen idea de la continuidad, de en qué situación está, en qué estado está el proyecto de campamentos educativos en este momento? Yo no tengo certeza de en qué está. Lo que sé es que el presupuesto que había desapareció. Nadie sabe dónde está, y se está ahí como la gente que está más encargada de los campamentos y de las propuestas está ahí como en lucha por darle continuidad y por la elaboración de los protocolos y tal, pero nadie sabe qué pasó ni qué va a pasar. Está todo ahí medio parado. Sí, y con esta situación yo creo que también todo el sector que trabajábamos de campamentos educativos, que habían bastantes sedes, también siento una responsabilidad, o sea, una falta de responsabilidad de no haber estado organizados como sector, y que vino la pandemia, vino la crisis y desaparecimos y pasó piola, como tantas otras cosas que han pasado, porque está todo el foco en el COVID. Y bueno, ahí yo creo que nos falta organización y visibilización también. Y pues bueno, en este momento estaba haciendo un mecanismo de visibilización, y capaz que puede ser incluso una buena motivación para organizarse y ofrecer esa resistencia creativa a la que venimos hablando a lo largo de los programas, para que esta experiencia, que realmente es enriquecedora y es fundamental en la vida de tantos niños y niñas de acá de Uruguay,
no desaparezca, que pueda seguirse manteniendo. Así que bueno, no sé si quieren compartir algo más, una anécdota. Siento que ha sido muy movilizadora esta entrevista, realmente. Sí, la verdad que sí. Anécdotas hay Mismo, muchas. sí. ¿Querés contar algo, Sao? No se me ocurre una en particular. Se me viene mucho la imagen de las niñas llegando al mar y gurises que venían del interior y que probaban el agua y no podían creer que era salada y las olas y decían, qué río tan grande. Y qué río tan ancho. qué río tan ancho. Y las maestras muchas veces, me erizo, no conocían el mar y era algo realmente muy emocionante, muy emocionante. La verdad. Bueno, qué privilegio haber compartido esas experiencias y ojalá hay que hacer fuerza para que se siga sosteniendo de alguna manera este proyecto, porque realmente ese presupuesto tiene que seguir estando y depende de todos y todas también, ¿no? Pedir esa información, porque el Estado de alguna manera, aunque algunos nos rechinen, somos todos y todas, somos parte de Uruguay y realmente esto es una experiencia. Yo, como les comenté al principio, para mí quedé totalmente asombrada cuando empecé a trabajar en educación acá en Uruguay y descubrí que existía ese proyecto. Me pareció maravilloso, me pareció realmente algo muy interesante. En Venezuela existen pequeñas iniciativas, pero que son de un corte muy privado, con inclinación social, pero algo tan masivo, casi 20.000 niños en 10 años, tomando en cuenta la población total de Uruguay, es realmente un proyecto que tiene una gran incidencia y que es muy importante que pueda seguirse sosteniendo. Sí, totalmente, para poder seguir transformando realidades y bueno, y sin duda que el arte es una gran herramienta y el juego también. Así que sí, mucho más después de todo este contexto de aislamiento, de distanciamiento, de tanta pantalla, como que mucho más. Yo creo que es necesario volver al encuentro, a la recreación, al aire libre, al juego, a la expresión, al arte. Entonces sí, ojalá que esto sea un impulso para nosotros también tomar fuerza y empezar a organizarnos para eso, exigir y reclamar lo que corresponde. Bueno, por acá cuentan con una servidora que las va a apoyar en eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, estuvimos acá en la columna de SCAI, el grupo de estudios de investigación en recreación sobre experiencias latinoamericanas, con la sublínea de recreación ambiental, campamento y vida en la naturaleza. Estuvimos acá en vivo con Daniela Villamonte, licenciada en educación física vinculada al mundo circense y con el proyecto FLISH acá en Punta del Diablo. Y tuvimos vía telefónica a Sabrina de la Janti, también vinculada al mundo del circo y la recreación, ambas con más de 10 años de experiencia en campamentos educativos que compartieron aquí realmente esta hermosa vivencia que pudieron experimentar. ULMA, Radio Comunitaria Punta del Diablo.